nos enseñas, nos corriges, y te damos gracias. Gracias, agradecimiento por esto y vamos a ver también, eh, bueno, voy a leer algo histórico para comprender, entender también la palabra Papá Noel. Papá Noel, primero pues nadie se le puede decir papá o padre, bueno, con todo respeto a los padres, o sea, papá. Acuérdese que el Salvador Yeshua dijo que no le llamáramos padre o papá a otra persona que no sea el padre, ¿no? O sea el Padre Celestial. Obviamente, pues a nuestros padres le decimos papá o mamá o padres, pero es porque tienen una autoridad respaldada por el Padre Celestial, ¿ve? Pero no podemos llamar Papá Noel, pues porque no está en la escritura. Vamos a estudiar también algo importante, lo del arbolito de Navidad, que pues tampoco está en la escritura, sí está, pero tiene que ver con otra cosa que no es, porque el árbol de Navidad representa al miembro de un dios pagano de Egipto, que se llama Tamus, y ahí es donde empiezan los dolorosos para muchos. Pero bueno, él nos va corrigiendo y nos está enseñando a, a aprender a corregirnos y a obedecer, porque si no está escrito o no está en la escritura, pues no lo hacemos, pero si está, pues sí lo hacemos. Entonces, tiene una historia, todo eso tiene una historia. Entonces, ¿el árbol es malo? Pues no, porque pues antiguamente usaban un árbol para, ¿para qué? Para medicina, pero hoy en día lo usan para otras cosas. Idolatría. Ujú, exacto. La palabra idolatría, idolatrar un árbol, pero tristemente pues no quiero que la gente me vaya a coger odio por lo que voy a decir. No, no es por eso, ni eh, estoy atacando a personas, no, estoy hablando históricamente, que está en la historia, y que hoy en día lo están usando como si fuera bueno, y es algo malo. Porque hoy en día lo llaman, a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces, no está en la escritura ni el Papá Noel, no está ni el árbol de Navidad tampoco, ni las bolitas, todo eso. Eso está escrito, sí, que son ritos de culturas eh, que había en las naciones. O sea, cada nación tiene un rito, una cultura, una forma de adorar a sus dioses. Pues nosotros tenemos un Dios. Yo le digo Dios, no, pero no le digo dioses, sino Dios, porque hay muchos dioses. Entonces yo le digo Dios, o el que es y siempre será único, es para siempre. Entonces, estoy hablando es históricamente y también en la escritura también voy a hablar. El árbol de Navidad aparece en el libro de Jeremías capítulo 10. Y vamos a ver cómo el Padre nos dice qué significa el árbol de Navidad. Y ay, donde muchos, eh, pues tristemente, pues como hablábamos al comienzo, que desde niños nos enseñaron o enseñaron y perdieron el enfoque o la verdad de obedecer los mandamientos, las escrituras del Padre Celestial, del Padre Eterno, y lo que está escrito en ese manual. Entonces, por apartarse, nuestros padres, abuelos, tatarabuelos, y así sucesivamente hasta el día de hoy, pues se les enseña, yo le digo mentiras camufladas como verdad, o verdad camufladas como mentira. Entonces, pues que el Padre abra entendimiento, que les dé paz, tranquilidad y que investiguen.
y pidan confirmación, porque pues no es que porque yo lo digo o porque yo lo hablo, ¿no? Sino porque pues es importante. Yo cumplo como mi tarea de ser un portavoz o de anunciar la verdad, no es mía, ni nadie la tiene el Padre y su Hijo, Yeshua. Y que Él no la presta, no la quiere para poder entender lo que está sucediendo. Voy a leer algo histórico que es importante. Dice, voy a leer una cita. Dice, primera de Pedro, capítulo 2 verso al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras o enseñanzas destructoras, y aún negarán a Dios de Israel que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus enseñanzas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado o desechado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, 3. ¿Qué quiere decir esto? El pastor, rabino, sacerdote, eh, líderes religiosos enseñan, no, que eso no es malo, que eso es bueno. Papá Noel, hay unos que se disfrazan, bueno, como Papá Noel, otros enseñan a que hagan el pesebre, ya sabemos que no es pesebre. Eh, eh, ¿Qué más? Enseñan a los niños a cantar un novenario o la novena. Y pues todo eso tiene que ver con otras cosas que no hace parte de la escritura. Eh, pero vamos a pedirle al Padre que les ayude, les dé entendimiento y que no se sientan atacados, porque pues tristemente incluso algunos, no todos, pero algunos líderes religiosos de varias rediles, digo yo, o varias comunidades como cristianas, evangélicas, pues tristemente el catolicismo también, bueno, por todas esas ramas, yo digo ramas, que Yeshua les dé entendimiento, el Salvador les dé sabiduría y les dé paz en sus corazones para que comprendamos qué es lo que está sucediendo, porque ellos saben la verdad, pero prefieren enseñar mentiras. Entonces, pues aquí en el texto lo está diciendo. Bueno, vamos a la historia. Para muchos cristianos o otras dominaciones, la Navidad es la celebración del nacimiento de Jesucristo. Ya sabemos que no es Jesucristo, ¿no? Bueno, es la fiesta de su cumpleaños. Bueno, por esta razón, la Navidad es considerada como una época de paz, de amor y de regocijo, ya que recuerda la llegada de la natividad. En griego significa natividad, o sea, el nacimiento del niño Dios. Sabemos que no es niño Dios, sino el nacimiento de Yeshua y el Hijo de Dios, pero no nació en este mes. O sea, lo mucho que lo van a celebrar mañana o pasado mañana. Bueno, que el Padre los ayude, les dé entendimiento y les muestre cómo Él le muestra a cada uno. El que estén dispuestos. El mes de septiembre, el décimo mes, ofrece el mundo entero en el mes de diciembre, o sea, el décimo mes. Ofrece el mundo entero, cristianos, católicos, adventistas, protestantes, no protestantes, bueno, etcétera, todas las denominaciones, un tiempo de amor y paz, una época de regocijo y de regalos. Los centros comerciales se llenan de multitudes que corren de aquí para allá buscando qué comprar, y es en esa época cuando muchos se acercan al pueblo
al pueblo, al pueblo, algunos lugares cristianos, y etcétera, varias denominaciones religiosas se llenan, especialmente nosotros, eh, como pentecostales, como católicos, etcétera, de la conmemoración del nacimiento del nombre de Jesús, para hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué ustedes no celebran la Navidad siendo que es una fiesta cristiana? Bueno, son preguntas, ¿no?, que se hacen. Bueno, entonces, muchos de nosotros, hermanos, no saben qué responder ante esta pregunta, o al menos no saben cómo responder. Algunas de las respuestas que comúnmente se dicen son: mi iglesia tal, mi iglesia tal, mi iglesia tal, mi iglesia tal. Donde me congrego, no acostumbran a celebrarlo, o acostumbran a celebrarla, por lo tanto yo tampoco, o lo practico. Bueno, entonces, la Navidad es un negocio del mundo, o para el comercio. Es una fiesta que no está en las escrituras. Entonces, la segunda epístola de Pedro, según los historiadores, fue escrita alrededor del año 64 después del Mashiach, del Mesías. La traducción nos dice que este fue el año en que el discípulo Pedro fue martirizado por el emperador romano Nerón. También sabemos que este fue uno de los años en los cuales la comunidad hebrea, los discípulos, fue intensamente perseguida. Seguramente el discípulo estaba persuadido que su fin estaba muy próximo, por lo cual el escribir su segunda epístola o carta, mensaje, tomó el sumo cuidado de advertir a la comunidad hebrea de los discípulos de los peligros de la apostasía o de las malas enseñanzas que no están en las escrituras. Pedro advierte a la comunidad hebrea, discípulos, que vendría un tiempo cuando se levantarían falsos maestros, los cuales, o sea, bien sea que se llame pastor, profeta, apóstol, etcétera, etcétera, introducirán dentro de sus dominaciones o congregaciones herejías, o sea, enseñanzas destructoras, para inculcar fielmente este pensamiento en la mente de los cristianos, o etcétera. Él hace una comparación entre el pueblo de Israel y aquellas comunidades religiosas. Cuando él dice: hubo falsos profetas o pastores o etcétera entre el pueblo, se está refiriendo a que se alejaron de las enseñanzas que fue entregadas al pueblo de Israel, o sea, los mandamientos, las ordenanzas. Y cuando dice: ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros?, se está refiriendo a aquellos líderes religiosos que enseñan a sus feligreses o a sus congregados enseñanzas erróneas que no están basadas en las escrituras o los mandamientos que él ordenó, que el Dios de Israel ordenó. Lo que Pedro está tratando de decir es que así como en Israel hubo falsos profetas que introdujeron la apostasía, incluyendo la adoración al sol, a la luna, al culto a Baal, a otros dioses y a otras cosas que eran abominables delante de Dios. Y así como en Israel hubo hombres que se propusieron introducir el paganismo
dentro del pueblo, como imágenes, como imágenes hechas de cera, de muñecos, de palo, de madera, de metales, etcétera. Así también sucedería que en las iglesias o comunidades religiosas, etcétera, falsos maestros se levantarían e introducirían enseñanzas erróneas o destructoras. Notemos que el término que el discípulo Pedro usa en él no se estaba refiriendo a cualquier tipo de enseñanzas, sino a enseñanzas destructoras o fuera del contexto de las enseñanzas originales que fueron dadas a través del Salvador, de los profetas o los discípulos. El objetivo de estas enseñanzas serían la destrucción del pueblo y también de las personas, o sea, de cualquier denominación. El origen de la apostasía, el Shaul Benjamín, o sea, mal llamado como Pablo, discípulo, en 2 de Timoteo capítulo 3 también advierte de las iglesias religiosas del problema de la apostasía. Aquí tenemos que la apostasía es revelada en su última etapa. Cuando Judas escribió su epístola, él reveló las diferentes etapas de la apostasía para en el año 90 después del Mesías, Mashiach, cuando el discípulo Juan, Johanán, nos escribe la primera epístola, o sea, carta, mensaje, ya encontramos la apostasía a nivel muy elevado, negando la doctrina de los profetas y del Salvador y los discípulos. Si notamos en todos estos tres libros, casi no se hace mención de cómo se introduciría la apostasía dentro de la comunidad hebrea de los discípulos. Es el discípulo Pedro el que nos revela claramente cómo es que esto sucedería. Pero dice que el apostasía no vendría por imposición de gobierno, sino que se introduciría falsos maestros, pastores, profetas, etcétera, los cuales introducirían encubiertamente herejías, enseñanzas destructoras. Note el término encubiertamente, o sea, un tipo de enseñanza disfrazada como mentiras como si fueran verdad o verdad como si fuera mentira, con apariencia de verdad, pero falsas. Es así como muchas de las falsas enseñanzas que las iglesias o comunidades religiosas practican hoy en día han sido introducidas no por errores que los hombres temeremos de Dios hayan cometido, sino por los falsos maestros o falsos líderes que se han pasado por ser, llamarse discípulos, apóstoles, profetas, maestros, eh, pastores, etcétera. Falsas enseñanzas tales como la adoración. Yo creo que me van a dar en la cabeza por lo que estoy hablando. Imágenes, la práctica ciertas fiestas paganas como el día de la coneja y la Navidad o el día del pavo. Listo, cuando vea, Que es el tema ahora escucho eso. de este artículo. Bueno, Ujú. o el huevo de Pascua, Bueno, eso sí no he escuchado. pero el conejo y el pavo. Bueno, la Navidad es una fiesta que se celebra anualmente dentro del 24 o 25 de diciembre para supuestamente conmemorar el nacimiento de Yeshua, o sea, Jesús. Vayamos ahora al título de este artículo. O sea, sabemos que no nació en este mes. Para aclarar, él nació en el Tercero. tercer mes
en la fiesta de primicias. Bueno, eh, porque ¿por qué la comunidad hebrea de los discípulos no deben celebrar la Navidad? La respuesta a tan importante pregunta le encontramos en las siguientes razones. Una razón no está en las escrituras bíblicas. Una razón histórica tampoco está en la historia. Algunas sí, otras no. La razón número uno por la cual la comunidad hebrea, discípulos, no debe celebrar la Navidad es porque la, la Torá o el Taná o las escrituras no lo ordena. La comunidad hebrea de los discípulos debe entender que todo lo que practique y enseñe debe de estar basado en las escrituras y en la bendita palabra que fue dada en el monte de Sinaí. De lo contrario es una enseñanza o herejía, una falsa enseñanza. Es algo que no previene de Dios y cuyo objetivo es destruir a la comunidad hebrea de los discípulos. En Efesios 2:20 leemos, edificados sobre el fundamento de los discípulos hebreos y los profetas hebreos, siendo la principal piedra del ángulo, que es Yeshua el Salvador mismo, a quien encontramos la base de todas las enseñanzas de las Escrituras, como los profetas, como los discípulos y sus palabras que él enseñó. Todo lo que nosotros practiquemos debemos estar basado en las Escrituras, en la palabra que fue dada a los profetas y a los discípulos. Cuando nosotros estudiamos los cuatro evangelios, encontramos que Mateo y Lucas son los únicos que mencionan el nacimiento de nuestro Yeshua el Salvador. En Mateo 1, 18 y 12, Lucas 2, 1 al 20. Listo. La razón por la cual ellos mencionan el nacimiento no es con el propósito de establecer la celebración de la fiesta de la Navidad, sino de demostrar cómo las profecías se estaban cumpliendo en esa época y hasta el día de hoy, que el antiguo, que el pacto que fue entregado en el monte Sinaí mencionaba respecto al nacimiento divino del Maestro y Salvador Yeshua y el cumplimiento de las profecías. En los evangelios encontramos las ordenanzas del Maestro, tales como la institución del bautismo en agua, que quiere decir inmersión, tevilá, en el río. No que, no que cuando nace le echan un chapuzón. O en una pila, como hacen O en una piscina, no, ese no es. En el nombre de Yeshua hice celebración de la Santa Cena, que es en Pesa, en Pascua. Sin embargo, no se hace ninguna mención a la celebración de la Navidad. Esto nos dice que Yeshua no estaba interesado en que se celebrara el día de su nacimiento, sino su muerte y resurrección, ya que esto, que se celebrara lo que él restauró, que fue el pacto, la restauración de los mandamientos entregados en el monte de Sinaí, ya que esto es lo más importante y fundamental para nuestra salvación. Ahí radica la base del nuevo, del pacto renovado, Nuevo Testamento. En el libro de los Hechos, Hechos de los discípulos, es un libro muy importante porque cubre la historia de la comunidad hebrea discípulos originalmente del primer siglo. Durante los primeros 30 años, en todo ese tiempo, encontramos a la comunidad hebrea discípulos
interesada en cumplir cada una de las ordenanzas del maestro Yeshua, como lo que él enseñaba a través de los profetas y lo que él les enseñaba a los discípulos. De ahí su importancia para los verdaderos discípulos, porque nos muestra lo que la comunidad hebrea de los discípulos primitiva creía y practicaba. Tarea. En este libro leemos que cuando las almas se arrepienten eran bautizadas según lo establecido por, por Yeshua. Cuando la comunidad hebrea de los discípulos se reunían, celebraban la conmemoración de la cena de Pascua, de Pesach, y así todo lo establecido por las escrituras, la Torá, las escrituras. Dio en ninguna parte de los libros no se encuentra ninguna mención de que la comunidad hebrea de los discípulos celebrara la Navidad o el nuevo año festivo de la Navidad, como el arbolito de Navidad, Papá Noel, etc. Esto deja bien claro que Yeshua no la estableció, como tampoco era parte de lo que la iglesia de la comunidad hebrea de los discípulos primitivos practicaba, o de lo contrario, Lucas, el escritor, lo hubiera anotado. El discípulo Shaul ben Yamin, mal llamado Pablo, escribió 3 libros del Nuevo Brit Hadashah, del Pacto Renovado, mal llamado Nuevo Testamento. Estos libros fueron dirigidos a diferentes congregaciones hebreas discípulos, con el propósito de solucionar los problemas que habían surgiendo en dichas comunidades hebreas de los discípulos. En ellos se trata casos de problemas en matrimonios, problemas entre hermanos, adulterios, surgimiento, idolatrías, herejías, el uso de los dones de espíritu, en fin, todos los libros o cartas de Shaul Benjamín, mal llamado Pablo, nos enseña a cómo tratar y solucionar los problemas de la comunidad hebrea de los discípulos. Además, en los escritos de Shaul Benjamín, también mal llamado Pablo, también se hace alusión a las diferentes fiestas o ceremonias que la comunidad hebrea de los discípulos celebraban conforme a las escrituras, a la Torá, al Taná, mal llamado Antiguo Testamento. En el primer siglo de nuestra era, lo sorprendente es que no se encuentra ninguna de las escrituras en los profetas o en los discípulos que haga referente a la celebración de Navidad. De esta manera que claro que la comunidad hebrea de los discípulos no debe celebrar la Navidad por la sencilla razón que la escritura no lo enseña ni está establecida como una ordenanza o un mandamiento. El periodo de tiempo después de la muerte del discípulo Benjamín Shaul, mal llamado Pablo, en el año 68 después del Mesías, hasta el año 120 después del Mesías, es conocido como la Edad Sombría. La razón por la cual recibe este nombre es porque durante este periodo no hay ningún registro histórico
de la comunidad hebrea israelita a partir del año 1920 después de Mashiach, de que celebrara la Navidad. La narración de la historia se reanuda con los padres de las iglesias religiosas. Lo interesante es que cuando se reanuda la historia de la primera comunidad hebrea de los discípulos, según del primer siglo, ellos pusieron en marcha los padres de las iglesias religiosas como las mismas normas y costumbres de idolatría o estar en contra de las escrituras. Pero en medio de todo no hubo cambios mayores, como tampoco se menciona en esa historia, en el establecimiento de la festividad de la Navidad. El primer registro histórico de la celebración de la Navidad data del siglo XV. Si nosotros tenemos en cuenta la historia de la comunidad hebrea de los discípulos, encontraremos que en el año 313 después del Mashiach, Yeshua, el emperador Constantino hizo el cristianismo, surgió el cristianismo, o la religión oficial del Imperio Romano. Esto permitió que unos años más tarde las otras iglesias religiosas se casaran con el Estado. Cuando esto sucedió, muchas de las doctrinas de las comunidades hebreas de los discípulos primitivos fueron cambiadas y reemplazadas por falsas enseñanzas impulsadas por aquellos que aceptaron el cristianismo por conveniencia y por otras religiones. Según la tradición de la Iglesia Católica Romana, fue el Papa Julio del año 337 hasta el año 352 quien estableció la Navidad como celebración litúrgica fija, siendo desde entonces su conmemoración el 25 de diciembre. Según el testimonio preciso tanto de Ambrosio como del cronógrafo del 354 años, fue el pontificado de sucesor Liberio en el año 352 hasta el año 366, quien la estableció. Vamos, así que si los discípulos hebreos de la comunidad primitiva no lo celebraron, pero los padres de las iglesias religiosas ignoraron tal festividad que, que aceptaron la festividad y los primitivos no la nombraron. Bueno. Ay. Sobre la cronología del nacimiento del Mesías, no hay acuerdo entre las diversas fuentes históricas. La fecha tradicional que coincide con el principio de la nueva era después del Mesías. Quedó fijada en el siglo XXI, creo que es, BI, después de largos siglo sexto, eso, toda razón. Después de largos cálculos, por el momento, Dionisio el Exiguo, el, uno de los que le ayudaban al emperador romano, que la hizo remontar en el año 754 de la fundación de Roma. Sin embargo, esta fecha no concuerda con la fecha
exacta encontrada en el libro de Mateo o en el libro de Lucas, que sitúa el nacimiento de Yeshua durante el reinado de Herodes, que fue en la fiesta de las primicias. Y Herodes el Grande fue muerto en el año 750, en la época de Roma, es decir, 4 años antes del cómputo fijado por Dioniso, por el ayudante del emperador romano. Son también inciertas las noticias relativas del censo hecho por el legado Quirino. En Lucas 2:2, que sería el que determina el viaje de Miriam y José a Belén, los historiadores mencionan únicamente el de 6 y 7 después del Mashiach, mientras que investigadores católicos sostienen que Lucas alude a otro censo realizado en el 8 y 6 antes del Mashiach, durante el viaje a Oriente del mismo Quirino. Como dije antes, en el siglo VI, el monje Dioniso, ayudante del emperador romano, expuso que el nacimiento de Jesucristo o Niño Dios sucedió en el año 754 de la fundación de Roma. Pero la fecha no es exacta, ya que Herodes murió en el 750, en la festividad de las primicias del trigo, y se supone que Herodes ordenó la matanza de inocentes tras la llegada del Mesías Yeshua. En realidad, Yeshua tuvo que haber nacido antes de la primavera, o sea, casi en la época de primavera, antes del invierno, en el año cuarto antes de Mashiach, que es la fecha de la muerte de Herodes. Seguramente ustedes ya notó que hay una aparente contradicción en esto, pues es como afirmar que el Mashiach Yeshua nació en la época antes de que, eh, de que Herodes muriera, y fue lo contrario, fue cuando Herodes ya había muerto. Lo que sucede es que la cronología de la era cristiana tampoco es exacta, pues está basada en la cuenta que hizo el monje sacerdote ayudante del emperador romano, Dionisio. A pesar de todo, no existen referencias precisas sobre el nacimiento. Muchos nacimientos en el Imperio Romano, en su época de surgimiento, muchos han creado a los primeros 3 siglos las enseñanzas de las fechas que el Mesías Yeshua nació. Unos dicen que fue en enero, el 6 de enero del 25 o 28. Otros dicen que fue en marzo, el 19 o el 29 de abril. Otros dicen que fue el 100, la fecha de 133, fecha más fue en el año 351, cuando el Papa Julio César designó en el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Yeshua. Esta fecha arbitraria fue escogida con base en la antigua creencia pagana de que los dioses nacen 3 días después del solsticio de invierno, que marca el renacimiento de la luz entre las tinieblas. El solsticio de invierno ocurre del 21 al 22 de diciembre. Por lo tanto, el papado católico romano escogió el día 25 de este modo al relacionar el renacimiento del Mesías
con el ciclo solar y lunar y con el ciclo de los dioses. De alguna manera, el gran suceso de la Natividad se renueva cada año. Después de tantos números y cálculos, la fecha del nacimiento de Yeshua no es tan importante. Para algunos, para otros sí. Lo fueron las grandes enseñanzas de que cualquier manera Yeshua dejó a la humanidad el gran bondad, compasión, para que se acercaran a Dios y se arrepintieran y fueran salvos. Bueno, ahora vamos a lo del árbol de la Navidad. El árbol de la Navidad que adorna la mayoría de los hogares de todo el mundo con sus adornos multicolores y sus luces resplandecientes, en cuya cúspide aparece la estrella de Belén, supuestamente, pero esa estrella no es de Belén, es una estrella de un dios llamado Tamus. Es dado en la época de los egipcios. Es nada menos que otra de las fiestas paganas que se celebraban en la antigüedad. No se puede dar una razón lógica del por qué un árbol, en cuyo tronco aparece el niño Dios, o José, o María, o etcétera, o un pesebre, o animales, estatuas, imágenes de cera, de plata, de madera, etcétera, etcétera. La Biblia o las escrituras no menciona que hubiera un árbol en el establo donde nació el Salvador. Tampoco se sabe desde cuándo se comenzó a asociar este extraño árbol con el nacimiento del Salvador. Donde sí, donde sí encontramos la luz sobre este árbol de la Navidad es en la historia de los países escandinavos y la Roma primitiva, donde se han encontrado huellas de su uso en ciertas ceremonias. En la Enciclopedia Ilustrada Cumbre, tomo 10 y página 71, encontramos la siguiente información. Las tribus paganas del norte europeo rendían culto a los árboles en los que veían la encarnación de extrañas deidades. Al convertirse al cristianismo, conservaron en el árbol de Navidad un resabio de su antiguo supersticio. Adornaban un pino o cualquier otro árbol de hojas perennes con objetos brillantes y volar y velas, y velas que simbolizaban el sol, la luna y las estrellas, y danzaban y cantaban alrededor de extraños símbolos. Muchos pueblos han adoptado el árbol sin conocer de su origen. Como vemos, la gran mayoría de comunidades cristianas y evangélicas y etcétera, no se dan cuenta que la realidad de todo es que celebrar la fiesta de Navidad están envolviendo en muchas fiestas paganas que no están escritas en las escrituras, que lentamente se fueron introduciendo dentro de las iglesias religiosas, ciertas prácticas que comenzarán con la Iglesia Católica, Romana y etcétera, han ido siendo adoptadas por todas aquellas iglesias que se dicen ser eh, practicantes de de las cosas de Dios. El gordo, bueno, eso fue lo del árbol. Vamos a leer que aparece lo del árbol y, y por qué no podemos, bueno, él nos va a corregir, nos está corrigiendo
que está en Jeremías, Jeremías, capítulo 31.